7:36 de la mañana en este miércoles 3 de julio es momento editorial que llamamos Cuestión de Opinión. En materia de derechos humanos, el gobierno del presidente Boric ha hecho esfuerzos evidentes, como el Plan Nacional de Búsqueda de los Detenidos Desaparecidos y recientemente el anuncio de la creación de un sitio de memoria en la ex colonia Dignidad. Sin embargo, el sector oficialista ligado a la defensa de la memoria por las violaciones a los derechos humanos en dictadura ha estado a la espera del más simbólico de los gestos, el cierre de Punta Peuco, el penal creado para albergar a los responsables de estos crímenes. Hubo polémica cuando se construyó y la sigue habiendo después de casi 30 años. El propio presidente Boric, hace unos años, abogaba por el cierre de esta cárcel y el fin de los privilegios para los condenados. Pero el gobierno comunicó esta semana a los diputados autores de un proyecto de acuerdo para su cierre que no lo apoyaría. La crisis carcelaria es grave y no es momento de cerrar penales ni redestinar presos. Fue la doctrina del ministro Luis Cordero a poco de llegar al gobierno, que ahora se materializa para disgusto de un grupo relevante de la base de apoyo del gobierno. Hay que decir que a pesar de los costos, la del gobierno es una decisión valiente, muestra independencia de juicio y hace prevalecer un criterio poco popular, pero pragmático. Cuando en 2013 el país presenció la entrevista que en CNN se le realizó a Manuel Contreras, el presidente Piñera tomó una decisión también valiente, considerando los costos en su sector político, la derecha, y cerró el penal Cordillera. ¿Quién sabe si ese fue un punto de inflexión para una base importante de partidarios que decidió buscar una opción de derecha más dura? Quizás el gobierno de Boric viva una situación similar, pero es importante destacar que para gobernar a veces es imperativo tomar decisiones difíciles y regidas por las circunstancias. Llega el momento en que tenemos nuestra primera entrevista aquí en estudio y está aquí con nosotros nada más y nada menos que el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. Gracias por estar aquí, don Fernando. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, que es un hombre multifacético, hay que decirlo, ingeniero de profesión, teólogo, profesor, poeta, escritor, no solamente de reflexiones, sino también de poemas, y muy especializado también en el tema de la bioética. Usted viene llegando hace poquito, ayer mismo, o antes de ayer, del Vaticano, donde recibió el palio arzobispal. ¿Estuvo con el Papa? ¿Cómo fue esa ceremonia que en el fondo lo inviste como la principal autoridad de la Iglesia en Chile? Bueno, efectivamente estuve en Roma, me impresionó estar con 42 arzobispos de todas partes del mundo, es lo mismo, eso es muy hermoso y el Papa tuvo un gesto de mucha simpatía hacia mi persona cuando me entregó el palio, que es un signo de especial comunión con el Santo Padre y también tiene un significado de ser un buen pastor con olor a oveja, que es lo que él nos está pidiendo. Y fue un momento importante porque aproveché de ir a las congregaciones, conversar con mucha gente. Y bueno, yo viví en Roma 5 años estudiando, así que tengo vínculos muy estrechos, pero aquí está mi lugar, en Santiago de Chile. No sé si ya decir no, Fernando, Fernando ya que somos tocayos, Fernando, le digo usted. Fernando. Lo conocemos también. Sí, los conocemos también. ¿Cómo caracterizaría usted en la situación de la fe católica hoy día en Chile y también en el mundo? ¿Cuál es el momento que usted podría plantearle a quienes nos están escuchando de la importancia de la religión católica hoy? Bueno, en primer lugar, es muy distinto lo que está pasando en Occidente, lo que está pasando en África, lo que está pasando en Asia. Es muy distinto. En Occidente, evidentemente que estamos viviendo un proceso de secularización. Hay mucha gente que piensa que Dios no es relevante y los que creen que Dios es relevante para muchos es sin ninguna institución, es decir, una privatización de la fe. Pero sin embargo, por otro lado, nos encontramos con miles de chilenos, por ejemplo, que no son católicos, que quieren que sus hijos vayan a colegios católicos. Eso es así, yo lo viví en Concepción y aquí también en Santiago. Recordemos que en Santiago hay 340 colegios católicos, la gran mayoría en los sectores más desfavorecidos de la sociedad y se los pelean. La Universidad Católica, lo mismo, es una universidad confesional y la gran cantidad de alumnos que hay optan por ella, por su calidad, y ni hablar de las obras sociales, ni hablar. O sea, la Iglesia es reconocida en el servicio que presta a la sociedad. A mí eso, por lo menos, me tiene muy entusiasmado. De hecho, como arzobispo,
porque veo que hay una vitalidad muy grande. Y lo otro que hay que decir es lo siguiente, que es muy distinto hablar de la iglesia en abstracto de hablar de la iglesia concreta, real, de todos los días, que se juega en las parroquias. Yo voy a las parroquias los fines de semana, por lo menos 3, 4, es una fiesta. Es cierto que hay menos jóvenes, ese es un tema que tenemos que abordar, pero va mucho más allá de la iglesia, es un tema de desencanto de la vida. Voy a lugares donde soy muy bien acogido, por ejemplo, en la penitenciaría estuve toda una tarde, me emocionó ver a los católicos internos que me hicieron un lindo discurso, me mostraron lo que estaban haciendo, el hacinamiento es realmente impresionante y aprovecho de saludar a Gendarmería que hacen lo que pueden con pocos recursos. Hay que estar ahí. Bueno, entonces, en ese sentido hay que distinguir. Y lo otro que, como dijo la ministra Orellana, y yo creo que lo dijo en buena, tenemos que acostumbrarnos a ser una voz más. Es decir, no tenemos pretensiones totalizantes, somos una voz más que la ponemos al servicio de la sociedad. Ya vamos a hablar de aborto, que entiendo que esa es la alusión que hace la ministra Orellana a propósito de la presentación o el anuncio que hace el gobierno de un proyecto de aborto legal que ingresaría a fin de año. Son las 7:42, estamos con Monseñor Fernando Chamaliers, obispo de Santiago, pero yo le quisiera preguntar por otro proyecto que también tiene que ver con la bioética y es el de la eutanasia. Ayer más bien, el senador Francisco Buenchumilla presentó este proyecto de reforma constitucional para habilitar una nueva legislación, es decir, el proyecto no contiene detalles específicos, pero lo que busca es poder avanzar en esto que se llama un derecho a la muerte digna. Y dice Buenchumilla, que es un católico, que lo estudió desde el punto de vista político y filosófico, basándose en el derecho comparado, y también en busca de una respuesta distinta a la que daban las jerarquías oficiales del mundo espiritual cristiano. Y allí tuvo la convicción de que esto es lo correcto, avanzar en eutanasia. Bueno, yo quiero hablar de mi experiencia. Tengo 33 años de sacerdocio, he acompañado a muchas personas moribundas, a muchas. En Concepción teníamos 4 hogares de ancianos pobres, mucha gente postrada. La Fundación La Rosa tiene 3.000 ancianos, de los cuales 2.000 postrados. Es decir, yo hablo desde la calle, como se hizo hoy día. Nunca una persona ha pedido la eutanasia, es decir, nunca ha pedido que le hagan una acción tendiente a eliminar su vida. Este es un tema de Occidente. En África esa palabra no la conocen, en Medio Oriente no la conocen porque las personas están acompañadas y al final, si uno lo mira de manera detallada, es una medida donde la libertad adquiere un valor totalmente absoluto, pero es una libertad que está muy condicionada, porque una persona que está enferma difícilmente va a poder decidir bien respecto de su vida, cuando está grave y moribunda. Este es un tema de países tremendamente secularizados, donde las personas están muy solas. Hoy día el gran problema en Occidente es la soledad. Ese es el gran problema. La gente está clamando amor, compañía, etc. Ahora, se habla mucho de la eutanasia, que yo no estoy de acuerdo, estoy en contra, no comparto la opinión de don Francisco, pero también hay que tener cuidado con el obstinamiento terapéutico. La Iglesia también está en contra del obstinamiento terapéutico. De eso se habla poco. La Iglesia lo que dice que lo que tiene que causar la muerte es la enfermedad. Lo que causa la muerte es la enfermedad. Somos todos mortales, todos los que estamos aquí nos vamos a morir. Pero apoya los cuidados paliativos, entonces. No, eso siempre, porque ¿qué pasaba? Que mucha gente se sentía, cuando no había nada más que hacer, se sentía abandonada. Y no, hay mucho que hacer cuando no hay nada más que hacer. Y la Iglesia, así como no apoya la eutanasia, tampoco apoya lo que se llama un tecnicismo abusivo. Los tratamientos ordinarios, los tratamientos normales que va proporcionados a la persona y que va a depender del lugar donde estemos. Entonces, por eso que yo digo que la eutanasia es un tema médico, sin lugar a dudas, pero también es un tema cultural. Y los seres humanos, evidentemente, queremos estar todos sanos, pero eso no depende de nosotros. Pero también es propio de nuestra cultura la soledad, el abandono. Bueno, o por último, comparto contigo. La decisión personal y consciente, estamos hablando de una persona que está en pleno uso de sus facultades, de no querer seguir sosteniendo ese dolor y acceder a una forma terapéutica de abandonar el mundo. Bueno,
es que la terapia tiene por misión sanar, nunca dañar, ese es el juramento hipocrático. Pero hay un problema respecto de lo que tú dices que es muy complejo. Porque, ¿qué pasa si una persona que está físicamente sana, porque estamos hablando aquí de enfermos terminales, una persona físicamente sana que sencillamente no quiere vivir? Podría pasar, mira, yo no quiero vivir, no le encuentro sentido a la vida. Nunca va a encontrar un médico que lo va a eliminar, nunca, porque va en contra del ethos. Entonces, si entramos en el plano de la subjetividad, estamos en situación muy compleja. Pero yo vuelvo a insistir, cuando una persona se siente querida, acompañada, se siente respetada, que le dan todos los cuidados, en mi caso nunca he pedido la eutanasia. Fernando, esto puede salir bien polémico, pero estamos hablando de la eutanasia, que es una disposición de alguien a parar su sufrimiento o su padecimiento, que se parece bastante, ¿qué quiere que le diga?, a alguien que acepta, alguien que lo sabe todo y lo puede todo, pero que acepta morir por el beneficio de otros, como fue el caso de Jesús. Para todos los efectos prácticos, alguien podría decir eso es lo más cercano a la eutanasia que hubo. Se sabe que uno puede evitar eso, pero no, lo hace. Y lo quiere hacer porque le da beneficio a otras personas, cosa que eventualmente también sucede con montones de personas que están padeciendo en una cama de un hospital y saben que sus familias están acachándose con una serie de deudas y tiene que hacerlo. Bueno, nadie está obligado a lo imposible, pero no olvidemos que la eutanasia es la eliminación deliberada de un ser humano inocente. Es decir, lo que busca la eutanasia es, a través de un acto médico, que de médico no tiene nada, terminar con la vida de una persona. Otra cosa es que la persona opte, por ejemplo, por no tener todos los tratamientos que le permite la medicina. Eso es posible, es decir, alguien dice yo no tengo ninguna posibilidad de seguir adelante, pero lo que va a causar mi muerte es la enfermedad. Pero yo pienso, y vuelvo al punto, que el principio básico del ser humano es la sobrevivencia. Ese es el principio más básico. O sea, que hay un terremoto, lo primero que va a hacer todo es arrancar, es el principio básico. Y ese principio se conserva hasta en el último momento. Yo recuerdo una señora, estaba muy enferma, con un cáncer terrible, tenía muchos problemas con su hijo, y yo la fui a ver y me dijo, cierre la ventana que me puedo resfriar. Y estaba a punto de morirse. Ese es el principio de sobrevivencia que tenemos que cuidar. Y yo invito a que todos pensemos, ¿por qué en Occidente hemos llegado a esto? Es decir, la vida tiene valor cuando estamos sanos, cuando somos exitosos, cuando nos va bien, y la vida no tiene ningún valor cuando estamos enfermos, cuando estamos desvalidos, cuando necesitamos de otros. Porque justamente lo propio del enfermo, y todos hemos estado enfermos, es necesitar de otro, y ese otro, Fernando, ya no está. Ahora, estamos conversando con el arzobispo de Santiago, Fernando Ochomalí. Hay un dato que yo me acuerdo que yo, como estudiante de colegio católico en el San Ignacio Alonso Valle, el verdadero, había una cosa que me impresionaba. De mi generación, yo salí en el año 73, hay 3 personas que se fueron al noviciado de distintas... Claro, seminario, sí. 2 jesuitas. Uno de ellos todavía, Jaime Castellón, amigo mío, pero salvaje, todavía está viajando entre Roma y acá. Y de repente uno ve las vocaciones hoy y dice, a ver, ese es un problema pero gigantesco cuando tú no hay vocaciones que quieren seguir esto, porque básicamente lo que significa es que se te empieza a extinguir el sacerdocio. Bueno, yo no estudié en colegio católico a todo esto. Yo estudié en los colegios más laicos de Chile, Alianza Francesa, Instituto Nacional. Y los institutarios fueron a pedir una misa, celebramos una misa en la catedral con el Instituto Nacional y yo me sentí muy orgulloso. Pero mira, si alguien me dijera, no hay vocaciones, pero los jóvenes se quieren casar, yo estaría preocupado. Pero el tema es que no hay vocaciones, los jóvenes no se quieren casar, no quieren participar en partidos políticos, tienen un gran anhelo de servir de manera acotada, son muy generosos, sin lugar a duda,
pero tienen, en mi opinión, una gran desesperanza frente al futuro. Por lo tanto, el tema no son las vocaciones, es un tema mucho más profundo de cómo nosotros nos acercamos a la vida. Y también hay que decir algo. Bueno, estos programas son para sincerarse. No hemos construido entre todos el mejor mundo del mundo. Y evidentemente que tampoco nosotros hemos colaborado como lo deberíamos haber hecho. Y hay un desencanto de los jóvenes, y lo vemos, por ejemplo, en el consumo de droga, la tasa de suicidio ha aumentado, sí. las autoheridas que se hacen. O sea, es un tema mucho más profundo. Ahora, pero ¿qué tanto hay de alguna manera una suerte de mirada a la misma iglesia por la situación, los escándalos que significaron en términos de situaciones de abuso? También generaron una resistencia a ser parte de eso. O sea, absolutamente, eso es evidente porque, gracias a Dios, la gente espera mucho de nosotros. Pero también hay que decir, y en eso hemos trabajado mucho, vamos a seguir trabajando en eso, en todos los ámbitos, no hay espacio. Pero también yo quiero decir que es mucho más amplio, porque lamentablemente, Fernando, donde uno mira en Chile, hay serios problemas de corrupción. Es decir, no hemos sido ejemplos como adultos y evidentemente a la gente se le exige más. Pero si empezamos a mirar todo el espectro nacional, uno levanta una piedra y empiezan a salir cosas. Pero respecto de la responsabilidad de cada institución, ¿cierto? Usted en este sentido es la cabeza de una institución bien importante. El tema de los abusos sexuales es una cosa presente, que sigue ocurriendo. De hecho, ayer la justicia condenó al arzobispado de Santiago a pagar 70 millones de pesos a una víctima de abusos sexuales del sacerdote Tito Rivera, ya fallecido. Esto fue el 2015 en la Catedral Metropolitana. Y está este juez de Corte de Apelaciones de Arica, que además era diácono, claro, que tiene graves acusaciones en su contra de abuso sexual contra menores de edad. Entonces, ¿cómo se está encargando usted de esta cuestión? Bueno, tolerancia cero. O sea, eso que quede Qué claro. Buen programa ese. No. De hecho, me invitaron, pero opté por a que quede claro. Somos toda una gran familia. Tolerancia cero. Tenemos procesos muy acuciosos, muy distintos hace 10, 15, 20 años atrás y 30. Eso hay que reconocerlo. Las directrices son clarísimas, tenemos un protocolo claro y sobre todo tenemos acompañamiento y lo más importante, tenemos un trabajo de prevención extraordinario en los colegios, en las parroquias, en todas partes, porque eso es impresentable. O sea, me imagino que la Iglesia ha perdido muchísimos recursos pagando indemnizaciones, ¿cierto?, ordenadas por la justicia. En Concepción hubo, evidentemente, en Santiago no sé porque vengo recién llegando, pero pienso que es lo justo. Nosotros no estamos por sobre la justicia, somos ciudadanos y por lo tanto tenemos que responder ante la ley, aunque los actos son personales, sin lugar a duda, pero uno evidentemente que comprende que hay una responsabilidad porque la Iglesia es para las personas, es corporativa. Pero yo vuelvo a insistir, hemos hecho mucho, tenemos los protocolos, cada cosa que llega se investiga, investigación previa, cuando corresponde va a Roma, etcétera, etcétera, y ha sido terrible, ha sido doloroso. De hecho, ese libro que les regalé tiene mucho que ver con ese momento espantoso en el cual estábamos viviendo. Y de hecho, se lo mandé al Papa y el Papa me dijo, oye, tú eres bien sincero para decir tus cosas. Oiga, le dije que no se puede estar bien cuando hay una situación como la que estamos viendo. Pero Fernando, a propósito de sinceridad, bueno, el libro se llama Desde la Plaza del Alma, es un libro de poemas de Monseñor Chomalí, son las 7:55, estamos conversando con él acá en el estudio. La conferencia episcopal hizo llegar a la Contraloría una petición que declara inconstitucional un reglamento, la modificación del reglamento que el gobierno está impulsando para la ley de interrupción del embarazo en 3 causales. La preocupación del gobierno es que hay muchas personas, muchas mujeres que no pueden acceder a este derecho por ley porque hay muchos médicos objetores de conciencia. ¿Qué es lo que ustedes buscan, o sea, a propósito de la sinceridad, en el fondo de esta presentación? A ver, mira, lo primero que yo busco es que cualquier persona que pasa por situaciones de embarazos complejos, que son un drama, yo he conocido un drama,
tenga un buen acompañamiento, se sienta querida, acompañamiento médico, psicológico, etcétera. Lamentablemente muchas mujeres no lo tienen y se sienten muy desesperadas. Yo puedo dar ejemplo de instituciones de iglesia donde se les acoge y en general optan por seguir con el niño. Eso es lo primero. Y yo no estoy de acuerdo con las 3 causales porque es al final del día, nos gusta o no nos gusta, hay que decirlo, es un acto de eliminar un ser humano inocente que pudimos haber sido cualquiera de nosotros. Eso es lo primero. En segundo lugar, el etos de la medicina es muy claro, es cuidar, hacer el bien posible y nunca dañar. Entonces, una persona que estudia medicina, que estudia enfermería, que es TENS, ¿por qué se le va a obligar a algo que va en contra de su propia conciencia? Entonces nos dimos cuenta de que respecto de los objetores de conciencia, y esto pasa en todas partes del mundo. ¿Se equivocan los médicos que practican aborto? Se equivocan. O sea, yo pienso que tienen una visión materialista de la medicina y no toman en cuenta lo que a mí me parece más relevante, que son 2 pacientes. Cuando, de hecho, es tan claro que son 2 pacientes que ya al momento de la fecundación se sabe si es hombre o mujer, se hacen cirugías intrauterinas, imagínate, y no reconocen el valor que tiene esa persona. ¿Se equivocan los políticos que impulsan leyes como esta o de eutanasia? Se equivocan, absolutamente, y yo he conversado con muchos políticos de hacerles ver que el talante de una sociedad se mide en la capacidad que tenemos de cuidar a los más débiles. ¿Y usted de verdad cree que el aborto, monseñor, es una solución fácil? Ya, bueno, yo quiero aclarar ese punto. Sí, evidentemente el aborto es una solución fácil, es unas declaraciones recientes, es un acto de violencia que termina con un ser humano inocente, y también dice que en el caso de la violación, el que paga, por así decirlo, la irresponsabilidad de otro, el delito, violador, un delito, es un inocente. Un delito. A ver, un texto sacado de contexto es un pretexto. Yo di una conferencia donde había 1.600 personas, y ahora me enteré que habían periodistas, donde hablé sobre aborto, eutanasia. Oye, está bueno saberlo, porque voy a dar una sobre el trasplante de órganos, 17 de agosto, y si lo quiere transmitir la CNN, yo feliz. Entonces, yo partí diciendo que era un drama, y lo es. Y lo digo porque he conocido mujeres que han vivido ese drama. Yo trabajé en bioética muchos años, conocí a mucha gente. ¿Pero es una solución fácil o no? No. ¿Porque esa frase salió de su boca o no? Sí, pero salió fuera de contexto. ¿Por qué? Porque yo dije lo siguiente: cuando a esa mujer se le acoge, se le acompaña, se le cuida, se le dan alternativas, etcétera, esa mujer no va a abortar. ¿Pero usted está consciente que eso ocurre en la minoría de los casos de mujeres que cursan embarazos no deseados? Porque vivimos una sociedad indolente donde a nadie le importa a nadie, y a nosotros nos importa, y tenemos instituciones que se encargan de esas personas. O sea, estamos en un contexto de indolencia donde las personas viven sus dramas solos, y no solamente ese drama, el drama de estar en la cárcel, el drama de estar sin trabajo, es decir, estamos en una sociedad tremendamente individualista, y nosotros, lo digo con mucha humildad, estamos siempre cerca de esas personas, y eso lo puede ver en nuestras instituciones sociales, lo puede ver en nuestra labor educativa. Pero esa frase se entendió mal, y si alguien se sintió ofendido con esa frase, yo le pido disculpas, porque también entiendo el drama de las personas que se han provocado el aborto, pero lo mío era anterior. Ahora, convengamos una cosa, arzobispo Chomalí, que el aborto es una realidad en una cantidad enorme de países del mundo. Sí. Y esto es una cosa que se viene discutiendo desde hace pero muchísimo tiempo. Y hay todo tipo de trucos para poder hacerlo, incluso en la época en que no había ni siquiera 3 causales, habían mentiras o salías al extranjero y se hacían las cosas que se tenían que hacer fuera. Y aquí se ponían caritas e iban a rezar el próximo domingo. El tema es, a mi modo de ver, y se lo pregunto, es un tema de convicción en términos de religión. Una persona que eventualmente ha sido violada, o una persona que tiene un problema para tener el hijo y aborta,
pasa automáticamente a ser una encarnación del mal? Bueno, el aborto siempre es un mal, pero a veces hay condicionantes que hacen muy difícil que una persona esté en libertad. Pero quisiera volver a lo que tú planteaste, el siguiente. Este es por lejos el tema cultural de Occidente. Sí. Eso es un hecho. Y yo quisiera plantear lo siguiente. ¿Qué derecho tendría uno a decidir que una vida no merece ser vivida? Para mí ese es el punto. Nadie niega hoy día. Tú ves los estudios de embriología, donde estudian los católicos, los judíos, los musulmanes, los ateos, los agnósticos, el mismo libro de embriología, el mismo. Y plantea que la vida comienza, nuestra vida, cuando se produce la fecundación. Entonces, Pero, Fernando, el aborto en 3 causales es una cuestión ultra restrictiva en casos muy específicos, donde como sociedad hemos consensuado en las instituciones que nos damos la sociedad para ponernos de acuerdo, porque todos podemos tener opiniones diferentes, que ahí prevalece el derecho de la mujer o el bienestar de la mujer por sobre el eventual derecho de un embrión o no, es un ser humano, es lo independiente que de fuimos, su estado. Ok, es lo que puede fuimos, ser. es lo que fuimos cada uno de nosotros. Pero no es por capricho que se establece eso, sino por que se pone en la balanza y se toma una decisión, Bueno, ¿cierto? yo creo que es una balanza muy contrapesada, porque hay dos personas que están viviendo, dos personas que evidentemente constituye un sufrimiento, y pienso que una salida no violenta es totalmente posible, totalmente factible, corresponde. y creo que habla mejor de la sociedad. Pero nadie me impide de que yo siga planteando eso, pero no solamente lo planteo, ojo, no lo planteo desde la teoría. Nosotros en Concepción tenemos en el arzobispado 30 jóvenes con síndrome de Down trabajando, 30 jóvenes. Imagínate que tenemos lavandería, cafetería, una serie de cosas. No querían que fueran contratados. El problema es que son también muy discriminados. Y de hecho, cuando instalamos estos proyectos, nos dijeron tienen que ser voluntarios, porque si los contratan pierden la pensión. Y yo dije, oye, no, esto no puede ser. Estas personas pueden trabajar, tienen que tener un contrato. Dimos... El síndrome de Down, en todo caso, no es causal para interrupción del embarazo. En muchas partes del mundo sí. Pues. Pero aquí no. Bueno, pero voces se escuchan porque en muchas partes del mundo sí. Y de hecho, en Francia, de 100 diagnósticos prenatales, 2 no nacen. O sea, eso te demuestra la subjetividad del tema. Pero aquí voy yo. Que estas personas están trabajando, ganan un sueldo, están contratados, se sienten realizados. Pero los papás están convencidos que son los mejores hijos, los más maravillosos del mundo. Y los empleadores también, que son los mejores trabajadores. Y fantástico. Los empleadores también pensamos exactamente lo Fernando, mismo. Lo que trato de decir con esto, que tengamos mucho cuidado con una cultura occidental, pragmática, totalmente pragmática, que no le da espacio a los más débiles. Y eso se puede decir con la migración y con tantos otros temas. Bueno, interesante también ese tema. Estamos conversando con Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de Santiago, a las 8:04. Yo quisiera llevarlo y quisiera preguntarle en la línea de lo que le preguntaba recién. En materia de aborto, ¿se equivoca el presidente Boric al impulsar una legislación más amplia? Se equivoca, sí. Claro. ¿Usted ha hablado con él? No hemos hablado sobre ese tema, aunque tuvimos una reunión del comité permanente de la conferencia episcopal muy grata. Le planteamos nuestras inquietudes en temas de seguridad, le planteamos nuestras ideas en relación al tema de la migración. ¿Le gustaría plantearle este tema en particular? Pero por supuesto, yo converso con todo el mundo y planteo mis opiniones con mucho respeto, con mucha convicción, pero entiendo que quienes deciden al final son el Poder Legislativo. Eso yo lo entiendo muy bien. Una sola duda respecto de lo que planteó. Usted dice que la medicina está para hacer lo posible, ¿cierto? Lo posible, lógico. Y una de las causales de interrupción del embarazo es cuando está en riesgo la vida de la madre. Ya, bueno, ahí pasa lo siguiente. Los médicos se enfrentan a 2 vidas y hacen lo posible por salvar las 2 vidas. Si una muere es en razón de la situación médica, pero no
una acción obsesiva. Esa es una gran diferencia, porque ahí lo que fracasó fue la medicina frente a la naturaleza que sigue su curso. O sea, ¿esa causal ustedes la podrían eventualmente aceptar? no, lo que yo digo es que si un médico, un equipo médico hace todo lo posible por salvar 2 vidas, hace todo lo posible por salvar 2 vidas. Es que tiene que ser legal, porque si no el médico no está habilitado legalmente a salvar a la madre en desmedro del hijo. Un médico está habilitado para hacer todo lo posible para salvar lo salvable. Si en ese proceso de bien muere una persona, no es la razón, la acción del médico lo que causa la muerte, sino que la naturaleza de una persona que está enferma. A eso voy yo. Déjame hacer la última pregunta. Estamos conversando con el arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí. Hubo una época, arzobispo, en que el pensamiento católico, el pensamiento cristiano formaba parte de la política estructuralmente. Había partidos que tenían ese nombre, de hecho siguen habiendo partidos que tienen menos, si se quiere, volumen de lo que tenían antes, pero había en todas partes del mundo partidos que encauzaban las variables de filosofía y las variables históricas y las variables de toda la doctrina católica dentro de la política. ¿Qué tanto siente usted que hay una disociación enorme con lo que antes o lo que ustedes, los católicos, profesan respecto de las líneas de trabajo político? A ver, mira, puedo hablar de mi experiencia. Por cierto, bueno, de todo lo que quiera. En Concepción nosotros tuvimos mucho encuentro con políticos. Incluso escribí un documento que se llama La labor educativa del mundo político. Todos participaban, había un trato muy cordial y muchos no pensaban lo mismo. En Santiago me han visitado todos los partidos políticos, lo he acogido a prácticamente todos. Y después hice un encuentro con alcalde y candidato a gobernador y gobernador alcalde. Fue mucha gente de todos los partidos políticos, estaba muy agradecido. Yo soy un hombre de razón, Yo me formé en el mundo de la razón y creo que todo lo que planteo es razonable. Y les dije algo que ellos le encontraron sentido. Los jóvenes le dan más crédito a lo que ven que a lo que oyen. Y les dije, tengan ideas, hablen con ideas, defiendan sus ideas, pero no denosten al otro. Eso no ayuda en nada. Fernando. Porque estamos en una sociedad tremendamente violenta. Pero hay valores cristianos que están muy arraigados en la sociedad chilena. Por ejemplo, el valor de la solidaridad. Aquí hay un problema serio y la solidaridad es un factor de cohesión impresionante. Hay que ver lo que pasó en el COVID. También está instalada la doctrina social de la Iglesia en muchos ámbitos. Está instalado el tema de la justicia, la dignidad de la persona. Quizá no haya una profesión explícita, pero implícitamente negar que hay una savia cristiana, a mí no me parece que sea correcto. Fernando, se nos acaba el tiempo. No puedo dejar de preguntarle, usted es hijo de inmigrantes palestinos. Nieto de inmigrantes palestinos. Y hubo cierta controversia con declaraciones suyas, que además es gran canciller de la Pontificia Universidad Católica, que se interpretaron como una apertura a revisar los 4 convenios que tiene la Católica con universidades de Israel. Además tienen un convenio amplio con la Universidad de Belén en Palestina. Y ahí como con el rector Sánchez después dijo, no, si se rectifica. A ver, ¿cuál es su postura respecto de esto? Mira, mi postura es la siguiente. Uno, yo me alegro que los jóvenes se preocupen y les duele lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Haití. Sería terrible que a los jóvenes les diera lo mismo lo que esté pasando fuera de Chile. Y eso hay que valorarlo. En segundo lugar, no estoy de acuerdo con ningún método de violencia para lograr objetivos políticos de ninguna especie, y tampoco aquí en Chile con tomas, etcétera. Eso en sentido lo saben. En tercer lugar, la academia por naturaleza está vinculada al diálogo, está vinculada al encuentro y por lo tanto no agrega absolutamente nada, al contrario, profundiza el tema si se cortan convenios que hacen bien. Lo que yo quise decir era eso, que no tenía ningún sentido cortar convenios que están orientados al bien de los estudiantes y al bien de la sociedad. Y creo que ¿Pero dijo usted o no dijo que hay que ver caso a caso?
Bueno, o sea, si están orientados al bien, está bien. ¿Y pero usted cree que hay convenios universitarios que no están ninguno, orientados al bien? Absolutamente no. ¿Y a qué se refiere con ver caso a caso? Eso se lo pregunté ¿Al rector? Al rector, y todos tienen vínculos muy en la línea de valores muy compartidos por la humanidad. Pero en todo caso, siempre hay que estar revisando todo lo que uno hace. O sea, esto no es la palabra de Dios, es parte de nuestra sociedad, y ustedes también revisarán sus editoriales caso a caso cuando hay un problema. Pero lo que yo pido es que por favor este conflicto termine lo antes posible. Ha causado mucho dolor, mucha muerte, y esa es mi postura como arzobispo, como nieto palestino, y sobre todo como ser humano. O sea, al final todos somos seres humanos. Por supuesto, nos conmovemos. El arzobispo Fernando Ochomalí, arzobispo de Santiago, estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias, arzobispo, por haber Muchas gracias, estado. Fernando. A ustedes, muchas gracias por la invitación. 8:12, atrasadísimo, nos vamos a la pausa, ya seguimos con más.